Ballenero, bienvenido a tu casa. La única forma de ser consistentemente rentable en bolsa es siguiendo una metodología rentable, clara y concisa de manera robótica. Este es el concepto más importante que debería tatuarse en la cabeza alguien que entra al mercado por primera vez, simplemente porque es el principal motivo por el que se pierde dinero durante los primeros años en bolsa. Por lo tanto, si no tienes una metodología predefinida, deja todo lo que estés haciendo ahora mismo y comienza a desarrollarla. Además de justificarlo, en este vídeo te vamos a contar por qué y cómo surge la propia metodología ballenera. Esta es nuestra historia. Empezamos. ¿Por qué surge la metodología ballenera? Para entender por qué surge la metodología ballenera, primero hay que entender qué es una metodología y por qué es tan importante. Una metodología no deja de ser más que un conjunto de reglas que te indican de forma clara y concisa qué comprar y cuándo vender. Mientras que el qué comprar te lo indica siempre el análisis fundamental, el cuándo comprar y cuándo vender te lo indica siempre el análisis técnico. Durante mis primeros años en bolsa me formé exhaustivamente tanto en análisis técnico como análisis fundamental, pero a pesar de ello y de que sorprendentemente al principio mi rendimiento fue todo un éxito, el tiempo acabó poniendo las cosas en su lugar y acabé perdiendo todo el dinero que tenía durante aquella época. La frustración de perder todo mi dinero me llevó a escuchar historias en las que otros traders habían recuperado de grandes pérdidas, porque mentalmente lo necesitaba. Fue ahí cuando me di cuenta de que todos los mejores inversores y traders del mundo tardaron entre 6 y 7 años de media en comenzar a ser consistentemente rentables, y que, por lo tanto, antes de alcanzar su éxito, todos ellos habían vivido lo que yo estaba viviendo. Profundizando en la historia de cada uno de estos inversores, detecté un patrón de comportamiento similar en todos ellos. Siempre hacían lo mismo y de la misma manera. Es decir, pasase lo que pasase en el mercado, en el entorno o en su propia vida, ellos siempre seguían el mismo modus operandi. Y un modus operandi no deja de ser más que un plan que se ejecuta de manera incondicional. Y a su vez, un plan no deja de ser más que una lista de pasos o reglas a seguir. En otras palabras, llevándolo al gráfico, no solo compraban siempre el mismo estilo de empresa y en el mismo momento de su ciclo de vida, sino que la compraban y vendían siempre por los mismos motivos. Por así decirlo, la característica en la que coincidían los mejores inversores y traders del mundo es que sabían perfectamente qué tenían que hacer en todo momento. Es decir, no dudaban, simplemente ejecutaban el plan establecido como si fuesen robots. Fue ahí cuando mi mente hizo clic. Me di cuenta de que la clave del éxito en bolsa no se encuentra en el grado de conocimiento que adquieras, sino en tener la fuerza mental de ejecutar siempre un mismo modus operandi específico a pesar de las circunstancias del entorno. Y seguir siempre el mismo modus operandi tiene toda la lógica del mundo por dos razones. Uno, porque la bolsa es pura estadística. Por lo tanto, siempre aparecerán malas rachas en tu operativa, pero si haces siempre lo mismo y tu metodología es rentable, a largo plazo tu rendimiento siempre acabará siendo positivo. En cambio, si mezclas y cambias constantemente tu forma de operar, estadísticamente acabará llegando el día en el que coincida de manera consecutiva esa mala racha en varias de esas diferentes operativas, y esto posiblemente te lleve unas pérdidas tan grandes que serán muy difíciles de recuperar, lo que afectará gravemente a tu rentabilidad a largo plazo. Pero no solo eso, sino que haciendo siempre lo mismo, podrás detectar más fácilmente dónde están tanto tus errores como tus aciertos, y por lo tanto poniendo el foco exclusivamente en una única metodología, te resultará mucho más sencillo perfeccionarla. Esa era la principal diferencia que existía entre mi fracaso y el éxito de estos grandes inversores. Mientras que yo no tenía una ruta totalmente definida e iba dando tumbos según cómo daba el aire, ellos tenían absolutamente atado su plan. 2. Y más importante, porque seguir una metodología evitará que te veas influenciado por el ruido exterior, el cual es de las principales razones por las que se pierde dinero en bolsa. Remarco lo de plan absolutamente atado, porque no llega a contener un plan, sino que debe estar absolutamente atado. Wall Street es una selva sanguinaria donde todo el mundo quiere tu dinero, por lo tanto tu entorno, a veces de forma subconsciente, siempre te va a intentar manipular en tu toma de decisiones. De esta forma, cuanto menos hueco dejes al
interpretación y opinión en tu toma de decisiones, mucho mejor. En otras palabras, debemos asegurarnos de que todos los escenarios posibles tienen siempre como respuesta una forma de actuar específica, la cual ha sido verificada de antemano que es la mejor. La toma de decisiones debe ser robótica, objetiva y aburrida. En definitiva, aunque yo seguía factores técnicos y fundamentales correctos, como por ejemplo que la empresa estuviese en tendencia alcista, tuviese algún patrón activado y contase con fundamentales en pleno crecimiento, no tenía definida una estrategia concreta. Por ejemplo, podía comprar en un gráfico de una hora como podía hacerlo en uno diario, o de otra forma, al no tener definida una estrategia concreta, a su vez no tenía verificado cuál era el peso óptimo que debía meter en cada oposición, y por lo tanto a menudo caía en un coste de oportunidad, ya que o metía excesivo capital en una operación o metía poco. En definitiva, detecté dónde estaba mi error y gracias a ello fui capaz de encontrar la solución a mi problema. Debía definir unas reglas que me indicasen concretamente qué comprar, cuándo y con qué peso comprar y cuándo vender. Y así fue como nació la primera versión de lo que hoy en día conocemos como la gran metodología ballenera, la cual no deja de ser más que una especie de Biblia donde se reflejan los pasos que debes seguir para ser consistentemente rentable a medio-largo plazo. Explicado por qué surge la metodología ballenera, ahora toca explicar cómo surge. Hemos dicho que una metodología te indica qué comprar, cuándo comprar y cuándo vender. Por lo tanto, para desarrollar la metodología ballenera, comencé por resolver la primera regla, el qué comprar, y para ello empleé la pura lógica. ¿Qué empresas voy a querer comprar? Pues obviamente las mejores empresas del futuro, así de claro. La psicología humana sigue comportándose hoy de la misma forma que lo hacía hace 100 años. Por ese motivo, en bolsa los comportamientos se repiten constantemente a lo largo del tiempo y por lo tanto, para ser capaz de detectar a las mejores empresas del futuro, primero debía entender cómo se habían comportado las mejores empresas del pasado. Es decir, la metodología ballenera se construiría sobre la siguiente pregunta clave. ¿Qué tenían en común las empresas que más se han revalorizado de la historia? Esta pregunta no solo serviría como pilar base de la metodología ballenera, sino que cambiaría mi forma de ver el mercado para siempre y determinaría el que hoy en día es el lema de Whale Capital Investments. Para superar al mercado de manera consistente, nos debemos enfocar exclusivamente en lo mejor de lo mejor, en su mejor timing. En otras palabras, esa pregunta hizo que dejase de prestar atención a muchas empresas que simplemente podían subir y me llevó a focalizar toda mi atención exclusivamente en aquellas que cumplían todos los requisitos para convertirse en una de las mejores empresas de los próximos años. Para responder a dicha pregunta, ejecuté un backtesting masivo sobre las mejores empresas de la historia y detecté que existían 5 características en las que coincidían en torno al 80% de ellas. 1. Eran empresas americanas. 2. Eran empresas growth investing, es decir, empresas que se focalizaban exclusivamente en crecer. 3. Sus estratosféricas revalorizaciones las iniciaron siendo small caps. 4. La mayor parte de esta revalorización la iniciaron durante sus primeros 10 años de vida en bolsa. Y 5. Eran empresas líderes dentro de sectores disruptivos. En definitiva, la primera regla que definí dentro de la metodología ballenera fue un proceso de filtrado a través del cual solo me quedaba con IPOs americanas, de pequeña capitalización, en puro crecimiento y que lideran un sector disruptivo. Por otra parte, para desarrollar la segunda regla, el cuándo comprar y el cuándo vender, debía responder a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta estas mismas empresas, ¿cuál ha sido el punto de compra y de venta que mayor rentabilidad hubiese generado con respecto al riesgo asumido? Tras meter de nuevo a las mejores empresas de la historia dentro de un backtesting, fue cuando me di cuenta de que el mejor punto de compra y de venta no es el mismo para todo el mundo, sino que depende absolutamente del tiempo que estamos dispuestos a destinar a nuestra operativa. Lo explicamos. Tras pasar el backtesting, descubrí que los puntos de compra y de venta que generan mayor rentabilidad son de muy corto plazo y surgen de forma intradiaria, es decir, una metodología de corto plazo genera mayor rentabilidad que una metodología enfocada en el largo plazo.
En cambio, mientras que una metodología de corto plazo requiere estar todos los días delante de la pantalla durante más de 10 horas, una metodología de largo plazo solo requiere unas pocas horas a la semana. Por lo tanto, podemos decir que la rentabilidad de una metodología está directamente vinculada al tiempo que se le dedica. Es decir, cuanto más tiempo estés dispuesto a dedicar, mayor será la rentabilidad a la que podrás aspirar. Gracias a esto, llega a la conclusión de que no existe una misma metodología idónea para todo el mundo, sino una metodología adaptada de manera idónea al estilo de vida de cada uno. Para entenderlo de forma clara, pongamos de ejemplo mi caso personal. Yo tenía un trabajo convencional de 9 a 7 de la tarde todos los días de la semana. Por lo tanto, durante la semana no tenía prácticamente tiempo disponible para estar pendiente del mercado. Por este motivo, mi metodología idónea no era la misma que la de alguien que quiere y puede destinar 24 horas al día al mercado, sino que debía priorizar el tiempo dedicado por encima de la rentabilidad. En definitiva, debía detectar los puntos de compra y de venta que me garantizasen la mayor rentabilidad posible, dedicándole tan solo unas pocas horas a la semana, principalmente durante el fin de semana. Esto conllevaría que los mejores puntos de compra y de venta de la metodología ballenera fuesen lo suficiente flexibles para evitar tener que estar todo el día delante de la pantalla, pero a su vez, tener puntos de compra y de venta tan flexibles automáticamente convertía la metodología ballenera en una metodología de medio-largo plazo. Aunque estos puntos de compra y de venta los veremos más en profundidad en otro vídeo específico, tras el backtesting determiné que en cuanto a cuándo comprar, existían 4 patrones que se repetían frecuentemente dentro de la fase de incubación: el cap and handle, el double bottom, la comprensión rectangular y la comprensión triangular. Mientras que en cuanto a cuándo vender, eran 3 las señales de venta características que normalmente marcaban un punto de inflexión en el recorrido de estas empresas: la rotura de la secuencia de máximos y mínimos, un clímax de euforia y una señal de distribución. En definitiva, la metodología ballenera surge como un manual de instrucciones para participar en las futuras mejores empresas del mundo antes de que sean conocidas por la masa. Y lo cierto es que gracias a aplicar de manera robótica las reglas establecidas en esta primera versión de la metodología ballenera, la consistencia de mis resultados mejoró drásticamente, y por lo tanto, aunque a corto plazo otras operativas podían superar el rendimiento de la metodología ballenera, focalizar la atención exclusivamente en las mejores empresas del mercado redujo el número de operaciones, pero a la vez aumentó la calidad de ellas. Y esto le otorgó a la metodología ballenera una regularidad en los resultados que se veía premiada a medio y largo plazo. Pero aunque mi rentabilidad a medio y largo plazo mejoró drásticamente, ya que fui capaz de batir el rendimiento del S&P de manera constante durante los años que apliqué la metodología, esta rentabilidad continuaba sin satisfacerme del todo, ya que en aquel momento la situación en mi empleo era insostenible, por lo que sentía una gran necesidad por generar dinero y crear algún tipo de independencia, aunque solo fuese por un tiempo. En otras palabras, tenía la necesidad de aumentar la rentabilidad de mi metodología como fuese, y para ello tenía 3 maneras de hacerlo. 1. Aumentando el tiempo dedicado desarrollando una metodología enfocada más en el corto plazo. 2. Aumentando el riesgo enfocándome en empresas más especulativas y volátiles. O 3. Aumentando el capital invertido. La primera opción era inviable, ya que por el momento necesitaba ir a trabajar para sobrevivir, y por lo tanto no tenía más tiempo disponible. La segunda opción no tenía efectividad a largo plazo, ya que aunque aumentando el riesgo la rentabilidad también lo hacía, la relación riesgo-beneficio continuaría siendo la misma, y esta relación es la que realmente determina la rentabilidad de una operativa a largo plazo. Y por último, no podía incrementar el capital invertido porque básicamente no tenía más. La situación de generar dinero era tan desesperante que continué dándole vueltas durante semanas hasta llegar a la siguiente conclusión. Estaba claro que la primera y la segunda alternativa no eran viables, y aunque la tercera tampoco lo era porque no tenía más dinero disponible, existía una forma a través de la cual podía incrementar el capital que tenía disponible para invertir sin necesidad de incrementar mi propio capital. La solución era usando apalancamiento. Y espera, antes de que pienses nada, lo sé, el apalancamiento incrementa drásticamente el riesgo, y hemos dicho que aumentar el riesgo no era una solución viable, pero existe una manera en la que se puede paliar ese aumento de riesgo al usar apalancamiento. La cuento.
El apalancamiento realmente es un impulsor, ya que impulsa tanto lo bueno como lo malo. Por así decirlo, es un arma de doble filo. Si tu metodología es rentable, tu rendimiento se multiplicará, pero si no es rentable, lo que se multiplicarán serán tus pérdidas. La metodología ballenera es rentable, por lo tanto no tenía ese riesgo, pero tenía otro. Realmente el gran riesgo del apalancamiento venía por asumir una pérdida tan grande que superase mi propio capital generando un margin call, el cual consiste en que el broker te cierra todas las posiciones de golpe, al no tener suficiente dinero para cubrir el apalancamiento que te ha prestado. Este riesgo de margin call puede generarse a través de dos vías. 1. Sufriendo una única pérdida de muy gran tamaño, o 2. Sufriendo consecutivamente muchas pérdidas de pequeño tamaño, que en su conjunto acaben formando una pérdida de muy gran tamaño. Ante el primer caso estaba protegido, ya que el riesgo de toda operación siempre estaba limitado. En cambio, ante el segundo caso sí que me vería afectado, ya que estadísticamente en algún momento surgiría una racha negativa de resultados en operativa, que si no se utiliza apalancamiento no sucede nada, porque tarde o temprano llegaría la racha positiva. Pero en cambio, si se utiliza apalancamiento existe el riesgo de caer en un margin call antes de que llegue la racha positiva. Y tras varios días buscando una solución a este problema, la encontré. En primer lugar, debía aumentar la efectividad, es decir, ser más preciso en las entradas. De esta forma reduciría drásticamente la probabilidad de fallar muchas operaciones consecutivas. Y en segundo lugar, debía reducir todavía más el riesgo asumido, de tal forma que necesitase fallar muchas más operaciones consecutivas para caer en un margin call. Esto lo logré siendo mucho más estricto con mis entradas, es decir, volví a pasar un backtesting a las mejores empresas de la historia, pero esta vez, a diferencia, ajusté todavía más los requisitos técnicos que debía cumplir una empresa para dar entrada, de tal forma que en vez de intentar beneficiarme de todas ellas, busqué beneficiarme solo de un grupo todavía más exclusivo, pero eso sí, a cambio de aumentar la efectividad y reducir el riesgo a un máximo del 5%. Pero en bolsa todo tiene consecuencias secundarias. Como hemos comentado, exigir estrictos requisitos a las entradas lleva a que aparezcan muy pocas oportunidades de compra durante el año, y a consecuencia, que aparezcan pocas oportunidades puede ocasionar un grave coste de oportunidad en la operativa, ya que es muy probable que a menudo nos veamos penalizados estando gran parte del tiempo en liquidez mientras el mercado sube. Pero tranquilo, es muy sencillo solucionar este problema de exceso de liquidez, simplemente debía ampliar drásticamente el peso en cada operación, de tal forma que al destinar tanto peso a una operación apalancada, no necesitaba más que una o dos operaciones exitosas al año para batir el rendimiento del índice. Pero no solo eso, sino que como la bolsa son ciclos, cada cierto tiempo siempre acabará llegando el típico año muy alcista en el que aparezcan varias oportunidades de gran éxito que generen la misma rentabilidad que la de 10 años juntos sin haber utilizado apalancamiento. Pero dirás, claro, en los años alcistas gana dinero todo el mundo. ¿Y en los años bajistas qué? En los años bajistas, la pérdida será prácticamente inexistente o directamente inexistente, ya que además de que el riesgo siempre está excesivamente limitado al 5%, cuando el mercado cae, las empresas no tienden a romper a máximos y por consiguiente no suelen aparecer entradas. En definitiva, esta es la fórmula con la que puedes generar mucha rentabilidad a medio o largo plazo, asumiendo un riesgo muy limitado. Y decimos a medio o largo plazo, no solo porque la operativa esté enfocada en el medio o largo plazo, sino porque la exigencia de las entradas provoca que haya muchísimos momentos en los que estemos literalmente sin hacer nada, simplemente esperando a que se cumplan todos los requisitos. Pero recuerda, en bolsa menos es más, y esto no lo decimos porque la frase quede bonita, sino porque está comprobado que cuanto menos toca su cartera un inversor, estadísticamente mejor es su rendimiento a largo plazo. Es decir, aunque parezca contradictorio, en bolsa cuanto más tiempo estés sin hacer nada, más probabilidades tienes de que tu retorno sea mejor. La metodología ballenera consiste en estar el 90% del tiempo esperando la oportunidad, y cuando se dé, entrar con toda la munición. Y ojo, ya os lo adelantamos, estar el 90% del tiempo sin hacer nada puede parecer muy sencillo, pero realmente no lo es. El entorno afectará tus sentimientos, y lo que más odia el ser humano por naturaleza es ser el único que no aprovecha una oportunidad, de tal forma que te empujarán a actuar. Es decir, aunque no sea el mejor momento, el ser humano subconscientemente prefiere invertir en algo por el miedo a no ser el único tonto que no lo hace, en vez de tener la suficiente paciencia para esperar el timing perfecto.
Por este motivo siempre decimos que seguir las reglas de la metodología ballenera es muy sencillo, pero aún así la mayoría de las personas va a perder dinero, porque lo realmente difícil es tener la suficiente paciencia para esperar y volver a esperar el momento perfecto para lanzar la orden, y de la misma forma, cuando se dé, tener los suficientes huevos para lanzarla bien cargada. En definitiva, volvemos a cómo iniciamos este vídeo. Lo realmente difícil que te lleva al éxito es tener la fuerza mental suficiente para ejecutar el plan de manera robótica. Por eso decimos que el éxito en bolsa es 30% técnica, 70% psicología. En conclusión, 1. La única forma de ser consistentemente rentable en bolsa es siguiendo una metodología rentable, clara y concisa de manera robótica. 2. La metodología ballenera surge como un manual de instrucciones para participar en las futuras mejores empresas del mundo antes de que sean conocidas por la masa. Y 3. Desarrollar una metodología rentable en bolsa no es difícil. Lo difícil es seguirla de manera robótica totalmente excluido del ruido exterior. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes contactar con nosotros por mensaje privado. Esta es tu casa, ballenero.